En sus aulas se forman los futuros profesionales de la Argentina. Aunque digan que es pública y gratuita, muchas de sus carreras están aranceladas y no todos pueden acceder a ellas. Sus docentes son los peores pagos de todo el sistema educativo y muchos de ellos hasta trabajan gratis. Hoy en Huella Digital, crisis en los claustros, un diagnóstico de la universidad que tenemos y un debate sobre la educación superior que necesitamos los argentinos. Para las grandes empresas transnacionales y sus grandes intelectuales como Peter Drucker o Handel, les queda claro que la educación superior o la controlan ellos o debe desaparecer. Esta política lo que apunta es desmantelar la educación pública, que es el gran obstáculo que tiene la educación privada. A nosotros nos forman en este modelo de universidad para administrar una multinacional y no para formar una cooperativa. El 97% de nuestro presupuesto se va en salarios. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Gracias por dejarnos entrar en su hogar, como cada jueves, a partir de las 22 horas, aquí por Canal 7. Como quedó presentado el programa de hoy, tiene por eje debatir, discutir acerca de la universidad pública. ¿Cuál es la universidad pública que tiene hoy la Argentina? En donde se forman los profesionales del mañana, de nuestro futuro. ¿Y cuál es la universidad pública que necesitamos? ¿Es esta? ¿Habría que modificarla? Para debatir esto hemos convocado, por supuesto, a través de los informes, a responsables de diferentes casas de altos estudios, de diferentes lugares del país, a los estudiantes y, por supuesto, a los especialistas. Estará aquí con nosotros el responsable máximo de las políticas universitarias del Estado Nacional, el secretario de Políticas Universitarias, para contestar a las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de los informes que iremos presentando. El primero de los cuales, como de costumbre, tiene que ver con la historia, cómo llegamos al lugar en el que estamos. Y también aquí tiene mucho que ver el neoliberalismo, que pasó por la Argentina como arrasando todo a lo largo de la década del 90. ¿Qué hizo en la universidad pública el neoliberalismo? Esto. A través de la sanción de lo que fue la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Superior posteriormente, la transferencia de las escuelas a las provincias, el tema del ingreso o cierto grado de apertura a distintas formas de arancelamiento dentro del sistema universitario nacional, todo esto ha conllevado a que, digamos, la máxima referencia de la aplicación de una política dentro del sistema universitario fue precisamente estas políticas neoliberales conocidas, ¿no?, que son precisamente las que dieron origen a que esta universidad pública sea cada vez menos pública y menos gratuita, y también bastante elitista. Fue la primera vez que existió una política explícita, es decir, una política que tenía múltiples issues o temas que tenían que ver con la planificación, como por ejemplo la creación de los consejos de planificación universitaria y regional, que tuvo que ver con la ampliación de la autonomía universitaria en el sentido de eliminar el modelo napoleónico que existía, por el cual el Estado tenía que aprobar las carreras y los contenidos de los planes de estudio, lo cual esto conspiraba contra la autonomía universitaria. En realidad, digamos que esta política lo que apunta es desmantelar la educación pública, que es el gran obstáculo que tiene la educación privada. Los organismos financieros internacionales, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, aportan recursos de crédito a larguísimo plazo y a tasas de interés por debajo de las tasas internacionales. Nosotros, en el caso del programa con el Banco Mundial de mediados de la década de los 90, la asistencia que tuvimos fueron de especialistas que ideológicamente pertenecían a la socialdemocracia francesa de François Mitterrand.
y que es completamente distinto a lo que puede ser el enfoque o el concepto de, por ejemplo, profesionales de origen estadounidense. Las políticas neoliberales, que en realidad tiene que ver con un proyecto neoliberal, en la educación superior sigue lo que realmente necesitan las empresas, digamos, multinacionales o transnacionales, esencialmente norteamericanas e inglesas. Para las grandes empresas transnacionales y sus grandes intelectuales como Peter Drucker o Huntington, les queda claro que la educación superior o la controlan ellos o debe desaparecer. Lapidario este último comentario del licenciado Formento. O la controlan ellos o tiene que desaparecer. Y habrán trabajado, imagino yo, para esto. En uno de los factores en donde claramente se operó y se trabajó para hacer de la universidad algo que todavía no es para todos. ¿Deberá ser para todos? Esto también nos lo vamos a preguntar a lo largo del programa. Es justamente en el concepto de gratuidad. ¿Es verdaderamente gratis la universidad pública? ¿Es gratuita? Claro, a lo mejor no hay que pagar para las carreras de grado, para el grado dentro de las carreras, pero ¿qué ocurre con los posgrados? ¿Qué ocurre con los estudiantes que quieren estudiar? ¿Existe un sistema de becas que permita fortalecer a aquellos que quieren estudiar y no tienen posibilidades económicas? Te lo contamos en este informe. La universidad pública, para que sea realmente gratuita, además de no ser arancelada, debe generar las condiciones para que los estudiantes tengan calidad, digamos, en términos de su cursado, en las condiciones de vida, digamos, y eso la universidad hoy no lo garantiza. Si uno analiza la composición de la matrícula y la analiza de acuerdo al poder adquisitivo, ¿no? Es muy baja la participación de los hijos de trabajadores en la universidad. Un estudiante para ir a la universidad tiene que primero buscar un alojamiento, buscar transporte para movilizarse hacia la universidad y distintas cuestiones que hacen que los estudiantes que tienen bajos recursos no puedan ingresar directamente a la universidad. Hoy por hoy los pibes que quieren acceder a la universidad, la mayoría tiene que trabajar, eso es así, y de hecho la mayoría de los pibes trabajan. Y lo que tiene la universidad es que en la mayoría de las carreras no están dadas las condiciones para que los pibes puedan trabajar y seguir estudiando. Y la universidad debe tener un sistema de becas mucho más ampliado que el que tiene actualmente y también debería usar estos sistemas para definir también, orientar la matrícula. Es decir, pero eso requiere hablar de un país que está pensándose a futuro y que hoy lamentablemente no tenemos. Una beca del estilo que otorga la universidad o la facultad es una beca de dinero. Por ejemplo, deben ser más o menos 400 pesos, quizá un poquito menos. No es todos los meses, solo es en periodo de cursada, pero les sirve a los que son, digamos, beneficiarios, les sirve para poder venir, comprarse los elementos de estudio y poder cursar. Si hubiera que incrementar el presupuesto universitario, que seguramente que sí, tendería un esfuerzo más dirigido a programas más pertinentes al desarrollo, un aumento también que tiene que ver con el salario y un aumento de las becas. No puede ser que Argentina de ese presupuesto de 2.900 millones destine solamente 7 millones de pesos a becas. Es una vergüenza. En ningún país del mundo hay tan poca inversión en becas. La beca es una forma de cooptación individual y no de inclusión de ese sector que está excluido de ser parte de la universidad dentro de la universidad. Entonces es un problema de fondo, ¿no? Cómo se plantea la salida política. Es una salida asistencial, no una salida solidaria de mejorar las condiciones al alumno, al docente y hacerlo parte de una realidad. Uno de los testimonios que veíamos en los dos informes que acabamos de presentar es el del responsable de las políticas universitarias durante el menemismo, que explicó básicamente cómo fue el paso del neoliberalismo por la universidad pública.
A la vuelta de esta pausa va a estar con nosotros el actual secretario de Políticas Universitarias. Se llama Juan Carlos Pugliese y va a contestar todas las preguntas que tenemos para formularle. Pausa, ya volvemos. Estamos con el secretario de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de Educación de la Nación, Juan Carlos Pugliese. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Bueno, a ver, usted me hacía un apunte a propósito de los informes que mostrábamos en el primer bloque, sobre el cual quería hacer alguna observación. Adelante. Sí, durante los 90 las universidades desarrollaron dos acciones exactamente contradictorias. Por un lado, resistieron el marco político que se creó. Pero por otro lado, hicieron acciones de adaptación y de eso se debe a la proliferación de carreras, también a la proliferación de posgrados, a la gran cantidad de sedes y subsedes también al influjo de lo que pasaba en el mundo, el desarrollo de carreras a distancia, etcétera, etcétera, que en términos de calidad no fueron evaluadas como corresponde y en general a ese tipo de carreras fueron la gente que no tenía otra opción. Claro. Por eso es importante decir que hay en todo el sistema educativo, como es un reflejo de la sociedad, una segmentación y una fragmentación que lleva a que haya circuitos de calidad según el origen social. Y eso pasa también en la escuela media. Por eso a la universidad se llega con tantas dificultades. Usted mencionó recién el tema de los posgrados y elaboramos un informe en donde lo que se plantea es una discusión sobre si los posgrados deben o no estar arancelados, como lo están en muchos estudios, en este caso en muchas casas de altos estudios de la universidad pública. Vemos el informe, ¿le parece, licenciado? ¿Cómo? Nosotros creemos que la educación superior es gratuita porque nos fijamos en los 4 años. Si nosotros nos fijáramos en el ciclo básico, en el ciclo superior, nosotros veríamos que el ciclo superior ya está arancelado. Que es la forma de ir destruyendo, digamos, y debilitando al sistema universitario superior, que es realmente una cuestión tremendamente necesaria y estratégica para el país. La Ley de Educación Superior permite el traspaso de contenidos que antes se daban en las carreras a cursos de posgrado que son arancelados y que les sirven a las propias facultades para financiar su sostenimiento. Como no se podía, digamos, arancelar porque había una enorme oposición de todo el estudiantado y el conjunto de la comunidad universitaria, lo que se intentó fue avanzar justamente en los niveles más altos, que es en el caso del posgrado. Estás hablando de, por ejemplo, cursos de 10.000, 15.000 pesos. Hay cursos que salen realmente muy caros, que te los dan a pagar en muchas cuotas, pero que igualmente son muy caros. Aparecen estos buenos señores, los banqueros, te prestan los 20.000, 30.000 dólares que cuesta tu carrera y uno queda atrapadito en una suerte de deuda externa individual. Es un gran negocio para los bancos. El Banco Mundial en el año 2000 hizo una proyección en la Argentina de que iba a haber 2 millones de estudiantes para el año 2010 y más o menos vamos a llegar a eso, y que si se implementaba lo que ellos denominan el modelo chileno, el negocio iba a rondar los 10.000 millones de dólares. Es mucha plata. Las universidades en la práctica arancelan determinados estudios y otros no. Usualmente no arancelan los estudios de grado, sí lo hacen para la educación a distancia, sí lo hacen para las carreras de complementación, es decir, aquellos que tienen un título terciario y que quieren completar una licenciatura en 2 años,
también los arancela. Hay toda una política de desmantelar los ciclos de grados que son gratuitos o relativamente gratuitos para mandar los contenidos más calificados a los posgrados. Como se hizo en económicas en el año 97, el año 96 en realidad fue el plan 97, fue la primera facultad de la UBA que lo hizo, y lo que antes era gratuito, hoy cuesta 4.000 o 5.000 pesos en económicas. Eso es una visión teñida totalmente de política, que no coincide en absoluto con la realidad, y la mejor demostración de eso es la forma en que las más grandes empresas de la Argentina, públicas y privadas, toman graduados de esta facultad. A ver, ¿son públicos, son gratuitos? Podemos hablar. Sí. Primero, ¿Cómo? la gratuidad es un instrumento para la igualdad de oportunidades. Podemos decir que es un instrumento insuficiente, teniendo en cuenta la desigualdad social que hay en la Argentina. Por eso nosotros hemos aumentado el programa de becas, duplicando el monto, que era de 8 millones, ahora es de 16, pero también es cierto que dentro del presupuesto universitario las universidades otorgan también becas. Independientemente del presupuesto nacional. Exactamente, dentro del presupuesto universitario, de su universidad. Por lo tanto, podemos decir que la gratuidad es un instrumento para la igualdad de oportunidades insuficiente. Por eso hay que aumentar los programas de beca y es lo que estamos haciendo gradualmente. Por otro lado, la cuestión de cuáles son los estudios gratuitos siempre es el grado, porque además en la Argentina, a diferencia del resto de los países del mundo, creo, las universidades otorgan títulos habilitantes de las carreras profesionales. Por lo tanto, es una falsedad decir que se trasladan contenidos del grado al posgrado. Los contenidos profesionales están en el grado y esa garantía del grado gratuito está en las universidades y hoy es así y además lo tiene todo el mundo. Ahora, además, asistimos al boom de los posgrados porque la educación hoy es permanente. El posgrado es arancelado, pero a su vez el Estado tiene una serie de becas de posgrado a través del sistema científico y a través de distintas áreas de cooperación que permite becar al estudiante de posgrado para obtener doctorados en áreas críticas, etcétera, etcétera. Y después hay otros posgrados que son arancelados. Aunque en realidad esta distinción no es menor, porque justamente lo que se está fomentando es el posgrado a través de becas con aliados a la producción o a distintas áreas. Allí voy con la próxima pregunta y por supuesto con el próximo informe que va a disparar el próximo segmento. ¿Qué tipo de profesionales está formando la universidad pública? Independientemente de la discusión sobre si es en el grado o en el posgrado, ¿cuáles son los profesionales? ¿Qué perfil de profesional forman hoy las universidades públicas? ¿Tienen que ver con el perfil de país, con la construcción de un proyecto de país? A ver qué nos dicen a quienes consultamos. Yo siempre lo ejemplifico diciendo que tenemos una universidad nacional por provincia y que llevan la denominación de la provincia, Universidad Nacional de San Juan, de San Luis, de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero, y uno se interroga, pues, ¿los programas académicos que tienen son pertinentes para el desarrollo de los territorios o no? Yo tengo muchas dudas de que sea pertinente. Hay más una tendencia a repetir las carreras tradicionales como abogacía, contador público, etcétera, que representan más del 50% de la matrícula universitaria. Yo trabajo en un instituto de tecnología de alimentos y en mi provincia los pibes se siguen muriendo de hambre o siguen teniendo demasiadas carencias. No tiene que ver con nosotros ni con la universidad exclusivamente, tiene que ver con un sistema injusto de distribución de la riqueza, es evidente, pero en un proceso de distribución más igualitaria de la riqueza tiene que haber una distribución del conocimiento también igualitaria, tendría que haber un mayor acceso, universalidad para que todos los sectores accedan a la universidad, pero por sobre todo que esos profesionales que podamos formar sean verdaderamente comprometidos. Una cosa es la instrucción y otra cosa es la educación. La instrucción te enseña todos los tecnicismos, la educación te forma de manera más integral.
Yo creo que en realidad lo que está haciendo la universidad y la educación en general es instruir, pero no educar. Los chicos de acá salen haciendo ejercicios de cómo administrar IBM, ¿me entendés? Pero no les enseñan cómo armar, no sé, cómo administrar una pequeña central que genere electricidad en un pueblo como, por ejemplo, se me ocurre mencionar Taco Pozo, en el Chaco, donde hay 1000 habitantes y no tienen agua potable. La universidad empieza a ser una universidad del pueblo cuando la universidad empieza a investigar, a debatir y a tratar problemas que son propios del pueblo y no de las grandes multinacionales o de las grandes transnacionales que tienen universidades propias, privadas. El cambio de actitud depende de concebir que la única forma en que vamos a desarrollar un modelo de universidad distinto es en la medida que desarrollemos un modelo de país distinto. Y eso no significa que nos quedemos sentados esperando que las cosas vengan hechas, sino que entendamos que todo lo que hagamos tiene que ser y contribuir al desarrollo de un modelo, digamos, nacional, latinoamericano, y con una concepción de soberanía e independencia que hoy no existe. En educación superior se forman los recursos humanos para el diseño y la concepción de proyectos estratégicos. Y ellos saben que ese es el gran debate de lo que ellos denominan las sociedades del conocimiento estratégico. Por lo tanto, ellos tratan de cooptar y anular cualquier tipo de producción de conocimiento estratégico que ellos no controlen, que ellos directamente no monopolicen. ¿Por qué? Porque esto podría ser un objeto, digamos, es decir, todo un proceso que produzca proyectos estratégicos que sean realmente alternativos a lo que ellos, de alguna manera, necesitan para seguir quedándose con la riqueza que producimos todos. Para cerrar el bloque le pido al licenciado Pugliese una reflexión a propósito de este punto, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales estamos formando hoy en la universidad pública? Bueno, en cada época el país formó un profesional que estaba de acuerdo a lo que en ese momento se orientaba el país. Por eso nosotros al final de los 90 teníamos una matrícula universitaria fuertemente concentrada en 5 grupos de carreras profesionalistas. Y estaba desvinculada, es decir, la universidad funcionaba como rueda loca de la economía, de la marcha de la economía o de la producción. Además, en Argentina, el estudiante se le obliga a decidir la carrera, a elegir la carrera en el momento del inicio, cuando hoy las modernas teorías indican que eso se puede hacer, el conocimiento tiene modos de abordaje más abarcativos. Por lo tanto, existe una concentración de la matrícula en grupos de carrera muy profesionalistas. Nosotros ahora estamos tratando de inducir que la matrícula se concentre en carreras más profesionales, más adecuadas a la producción o adecuadas al pensamiento o a las cuestiones regionales, como ahí se indicó, y es así como el programa de becas para carreras críticas permite esto y las ingenierías se las estamos fomentando y esto va marchando de esa manera. Le invito a quedarse un bloque más, Pugliese, porque en el próximo segmento del programa vamos a abordar un tema, vaya si polémico. ¿Es suficiente el presupuesto que tiene hoy por hoy la universidad pública? ¿Cómo es factible que los docentes universitarios, si se prioriza la educación superior, sean los peores pagos del sistema? Lo discutimos después de la pausa.
curioso. Pareciera ser que los docentes universitarios son los peores pagos del sistema educativo. Y además hay muchísimos, pero cuando digo muchísimos, va en serio, son decenas de miles de docentes universitarios que no cobran por su trabajo. Te lo contamos en este informe. Yo no tengo aula, no tengo docentes. Los docentes que tengo están descontentos, están mal pagos y están mal preparados. Por lo tanto, la relación de debate está totalmente cerrada. Yo tengo docentes totalmente flexibilizados, es decir, cada 4 meses le renuevo el contrato. Por lo tanto, están colgados de un pincel, del pincel del titular, que son solamente concursados, son más o menos el 20 y 30%. Por lo tanto, yo tengo el 70% de la planta no concursada, es decir, que depende de que el titular diga de que siga. Un titular que no está pensando directamente en la construcción, digamos, y en la calificación de los estudiantes, sino que está pensando en el paper, en cuándo va a cerrar esa cátedra, de qué manera puede prestarle algún servicio a alguna gran empresa que le produzca algún ingreso secundario. El docente hace bastantes años que viene demasiado encerrado sobre sí mismo, pensando cómo puede sobrevivir y no pensando cómo puede desarrollar condiciones para una mejora de la calidad educativa. En el caso nuestro, digamos, el presupuesto que se destina es bajo, muy bajo. Estamos hablando a niveles salariales con países hermanos de América Latina, digamos Uruguay, Brasil, etcétera, estamos en la mitad de los valores salariales. Calcula vos que en la década del 60, por ejemplo, un profesor universitario con dedicación exclusiva y la máxima antigüedad y el máximo cargo ganaba lo que un juez de la nación. Ese profesor hoy, cobrando el 120% de antigüedad, está bordeando los 2.200 pesos. Es un grupito muy reducido de docentes que no llega a constituir el 5%, el 3% de la planta docente total. El cargo básico testigo para nosotros, que es el auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva, cargo que ocupa un profesional con título universitario, con título de posgrado seguramente, que maneja por lo menos 2 idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese cargo hoy se remunera con 552 pesos. Hemos conseguido un aumento que para los sueldos iniciales es del 20%, para el sueldo básico, al que nosotros aspiramos, la media canasta familiar, etcétera. Para el promedio un 28%, pero lo que decimos es, son un 20% o un 28% menos malos que antes. Hay 40.000 docentes trabajando gratis en el país, pero la mayoría se concentra en las grandes universidades. En Córdoba, en Rosario, en la UBA. En la UBA hay como 20.000. Estamos hablando de que en la UBA hay prácticamente 2 ciudades de trabajadores que no cobran salario, que trabajan en condiciones de esclavitud. No hay posibilidad de sostener una modificación de la ley de educación superior sin la participación en el debate, la reflexión, la movilización, la lucha de la grande mayoría, no solamente las universitarias. Es tremendamente importante discutir la ley de financiamiento. Debe haber mayor financiamiento, debe haber mayores sueldos. Pero hasta ahí son solo debates de tipo gremiales. Todavía falta el debate político. Y un debate político abierto a las grandes mayorías. Hecha la salvedad que el propio dirigente gremial, uno de los consultados, hace respecto al incremento que se registró en estos últimos meses del salario docente, pareciera como contradictorio decir que se prioriza la educación superior y que se le pague tampoco a los docentes o que haya tantos que cobren nada. Mire, otra parte de la verdad es que cuando asumió este gobierno, los presupuestos venían congelados de hacía 6 años, que había deuda y que además se subejecutaban entre un 6 y un 8%. En 2 años se duplicó el presupuesto universitario y la mayor parte se pasó a salarios, que son como un promedio del 28 a un 36%, según las categorías y las dedicaciones. Y además hay un compromiso de persistir en esta tarea porque los incrementos son graduales. Claro. Ahora, también es cierto que la Argentina tiene particularidades en relación a
composición salarial de los docentes, porque son docentes de baja dedicación y para eso nosotros estamos implementando un programa de recursos humanos académicos que tiende a concentrar en altas dedicaciones, es decir, en la dedicación exclusiva, que hoy son aproximadamente el 17% del total de la matrícula docente de las universidades. Otra cosa es el caso de los docentes ad honorem, donde hay que distinguir una serie de situaciones. No se puede decir alegremente hay 40.000 docentes ad honorem, porque si nosotros sumamos 40.000 docentes a la totalidad del sistema, tendríamos un docente cada 6 alumnos, lo cual es una tasa muy superior a la de los países más desarrollados del mundo. Por lo tanto, hay que ver cuáles son las situaciones, porque hay docentes que se registran como ad honorem, pero que están en el sistema científico, en fin, una pluralidad de situaciones. La otra cosa que hemos hecho claramente es dejar de tener el contrato con el Banco Mundial, y hoy la totalidad del financiamiento universitario es con el Tesoro Nacional. Y con respecto a la división de la matrícula entre las universidades privadas y las universidades nacionales, sigue siendo entre un 20% que van a las universidades privadas y un 80% a las universidades nacionales, y esta proporción es exactamente inversa que la que se registra en países como Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, etc. Por lo tanto, hay que también decir toda la cuestión. La universidad privada también recibe gente que trabaja y que corresponde a sectores sociales tal vez de menor ingreso que los que van a la universidad pública. Por eso lo invitamos, para que digamos todo. Le agradecemos mucho su presencia hoy aquí, licenciado Pugliese. Lo invito a que se quede porque quiero que vea junto a nosotros este informe en donde mostramos un modelo, el que está implementado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y que ha sido mencionado a lo largo del programa de manera indirecta. Se lo mostramos para el debate, para que usted piense si es tal vez el modelo que se quiere implementar en la universidad pública. Nuestra facultad genera recursos. ¿Como por ejemplo, de qué manera? Con consultoría, asistencia técnica, esos son recursos genuinos que genera nuestra facultad y que es lo que nos permite hoy en día tener abierta nuestra facultad y poder dictar clases a 60.000 alumnos. Si no tuviéramos los recursos propios que tenemos, sería imposible pagar la luz, comprar tizas, tener algún tipo de equipamiento, porque el 97% de nuestro presupuesto se va en salarios que le vuelvo a repetir, que son bajos y que además alcanzan a muy poca gente. Reclamar de las empresas, el de pedirles a las empresas, el de tener digamos, contacto con las empresas a los efectos de que las empresas contribuyan con la facultad. Y en ese sentido, la verdad que tenemos que expresar nuestra satisfacción porque hemos recogido muy buena respuesta. Si pedimos la remodelación de un aula, le decimos a la empresa que hagan ellos la remodelación y nosotros recibimos el aula remodelada, tratando de tener la máxima transparencia en la utilización de los recursos. ¿No condiciona en ningún punto eso la formación de los cuadros académicos? Usted sabe que esa es una muy buena pregunta, porque yo le quiero aclarar que antes de ser decano y en mi época de estudiante he sido militante estudiantil. Y por supuesto, en esa época, estamos hablando de hace unos cuantos años atrás, nuestra postura era una postura reacia al contacto con la empresa privada, teníamos ciertos resquemores respecto de que lo privado podía contaminar lo público o que de alguna manera podía contaminar o condicionar nuestros propios programas o nuestras ideas. La realidad es, hoy nos ha demostrado que esto no era cierto, no lo es por varios motivos. Número uno, porque las empresas no lo plantean, y número dos, porque nosotros no lo admitiríamos. Consecuentemente, la empresa se acerca como una forma de asumir su responsabilidad social empresaria, ¿no? ¿Qué
reflexión le merece, Pugliese, esta vinculación que existe entre la universidad pública, la Facultad de Ciencias Económicas en este caso, y ciertos grupos empresariales, y este modelo que se implementa en económicas? Me parece totalmente natural, porque el joven, el estudiante, lo que busca es formarse para la ciudadanía y formarse para el trabajo. Por lo tanto, la ubicación laboral la puede lograr a través de vínculos como este. Pero también acá hay que hacer alguna distinción, porque la Universidad de Buenos Aires tiene estas particularidades y no se puede hablar de la Universidad Argentina solo con las particularidades de la Universidad de Buenos Aires. Hay otros vínculos que también se hacen de otra manera y que son válidos y que no condicionan ni la autonomía universitaria ni la decisión que tiene la autoridad elegida en la universidad. Licenciado Pugliese, muchas gracias por venir. Bien. Hacemos una pausa y a la vuelta te vamos a contar qué pasa, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, donde hubo una polémica que seguramente ustedes conocen en relación al sistema de examen de ingreso. ¿Debe o no ser irrestricto el ingreso a la universidad pública? Lo debatimos en el próximo bloque. ¿Vas a ver la... Estuvimos en la Universidad Nacional de La Plata. Allí fuimos recibidos por su rector. En realidad, desde el punto de vista estatutario, en la Universidad Nacional de La Plata, lo que aquí conocemos en Buenos Aires como rector, se conoce como presidente de la universidad. El licenciado Aspiazu. A propósito de varios de estos temas que conversamos y que mostramos en los informes hasta aquí en el programa, es que también se los planteamos a él. Y nos pareció interesante la nota, el reportaje, para ilustrar cómo piensa hoy un rector de una universidad pública argentina. ¿Por qué los docentes universitarios son los peores pagos del sistema educativo? Muchos de los docentes universitarios lo son por vocación, pero terminan teniendo otra forma de vida. Eso hace que muchísimos docentes no se preocupen por el tema del salario y demás. ¿No puede ser al revés? ¿No puede ser que como no se los reconoce tengan que verse obligados a buscar otra cosa para sobrevivir? Bueno, por eso es una cuestión que fue así desde hace muchísimo tiempo. ¿Tiene algún registro en la Universidad de La Plata respecto de la cantidad de docentes ad honorem que hay? Muchas veces las cátedras toman ayudantes en calidad de alumnos ad honorem y al fin del periodo anual le hacen algún reconocimiento mediante una nota donde le reconocen haber participado como ayudante ad honorem. Todavía no tenemos todas las respuestas de las facultades. De todas maneras es una encuesta difícil de hacer porque pensemos que cada unidad académica tiene por lo menos 35 materias, cuando no el doble. ¿Qué presupuesto tiene hoy la Universidad de La Plata? Hoy nosotros tenemos 222 millones de pesos, de los cuales
el 90% es el ítem 1, que son sueldos. Y la complejidad que tenga la universidad hace que la proporción 90-10 no sea la adecuada. En realidad lo que se está buscando es tener una proporción 70% de sueldo y el 30% de gastos de mantenimiento, funcionamiento. Yo creo que tiene que recomponer la universidad pública la relación con la sociedad, en muchos sentidos. En la transferencia de conocimientos, pero también en la atención sobre todo de los sectores más vulnerables que tiene la sociedad y que están a la deriva, no tienen metas y nadie se ocupa sistemáticamente de ellos. La universidad se puede ocupar de muchos de esos grupos. No hay proyecto político en los países europeos, sobre todo en España, que no tenga el respaldo de la universidad. La universidad, en ese sentido, es un ámbito de debate permanente, pero también es un ámbito de reflexión y permite tener una información y un bagaje de conocimientos muy útiles al efecto político. Rafael Gagliano es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado sobre estos temas y por eso queríamos convocarlo. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, a ver, lo primero que se me ocurre es, luego de haber visto los informes y el diálogo que mantuvimos con el licenciado Pugliese, ¿cuál es la reflexión que se te ocurre a propósito del estado de la universidad pública actual? Bueno, en términos generales, la universidad pública todavía sufre inercialmente las transformaciones regresivas de la década de los 90. Por lo tanto, el proceso de sacarse de encima los determinismos de las reformas neoliberales de los 90 va a implicar un consumo, digamos, de tiempo mucho mayor del que hasta ahora hemos vivido. Cuesta frenar la bola de nieve esa que venía Exactamente. aplastándolo todo. 16 años, por ejemplo, en la UBA del rectorado de Lluberov no pueden, con todas sus connotaciones, quiero decir, no pueden ser fácilmente recuperados y resignificados para una transformación de la principal universidad argentina. ¿Crees que se va en camino con lo que se está haciendo o hay una, digamos, merma de la inercia, pero hay un modelo que continúa? Yo creo que hay un modelo que continúa, hay lentitud en las medidas y unas políticas de adaptación a circunstancias muy lentas de adaptación. Veo, digamos, un propósito sano, un propósito de enmienda, pero veo también muchas caras conocidas que habían alentado y organizado este modelo de organización. Te invito a ver, y a los televidentes, el informe que te prometíamos en el bloque anterior respecto a la discusión sobre si debe o no ser irrestricto el ingreso a la universidad pública. El caso es el de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros somos una facultad distinta, no es ni mejor ni peor que las demás. Ni pretendo que sea así, pero tenemos un factor que nos hace diferentes. Es la relación que usted marca, docente-alumno-paciente. Entra a jugar un papel muy importante el enfermo. Lo que sí le digo que en este momento tenemos una relación docente-alumno-paciente más o menos entre 5 y 7. Un docente, un paciente, 7 alumnos. Hemos tenido épocas de 35. ¿Y cómo debería regularse eso? Y nosotros lo regulamos con el arma que nos permite el estatuto. El estatuto nos permite hacer una selección en base a los conocimientos, en base a un examen de ingreso y a una prueba de ingreso, que se da durante una determinada cantidad de tiempo y después se toman los exámenes. Entonces, los que aprueban entran y los que no aprueban no entran. Desde que en la Facultad de Medicina se ha implementado este cupo desde el año 95, se ha implementado una selección de docentes, de
todos los procesos de autoevaluación de nuestra facultad, y los estudiantes lo vemos día a día, paulatinamente, simultáneamente, el nivel de nuestra formación ha decaído. De 16.000 alumnos pasamos a 5.000 y nuestra formación es mucho peor que hace 10 años. El alumno tiene que poder ingresar, aunque salga mal en su examen de ingreso. Y la universidad que le está pidiendo determinado nivel, le tiene que dar las posibilidades de formación, por lo menos acompañarlo en un año para que eso pueda resolverse. Si no, lo que estamos haciendo, estamos dejando al alumno con posibilidades económicas que vaya a una academia privada. Y al que no tiene posibilidades de ningún tipo, lo estamos expulsando sin haber ingresado a la universidad. ¿Usted por qué cree que se lo cuestiona o se cuestiona la política que ustedes han implementado en medicina? Porque no son médicos, porque ellos piensan que es lo mismo tocar un trombón, que con todo respeto dicho, ¿no? Porque el tocar un trombón es una cosa muy positiva para la sociedad, para la gente, el esparcimiento, la música clásica, o es lo mismo pintar un cuadro, que también es muy positivo, que operar a un enfermo. Por ahí puede tener mucho más valor artístico el otro, pero operar a un enfermo va la vida. Y por hacer un cuadro feo no le va la vida a nadie. Y por tocar mal el trombón no le va la vida a nadie. Casi todas las carreras tienen que ver con la vida de la sociedad, de los que habitamos este país y con el desarrollo del mismo. Un economista mal formado puede matar millones de personas poniendo un plan de economía, bueno, como los que venimos sufriendo acá en la Argentina. Ni hablar con un ingeniero que construye mal un puente, un edificio. Por lo tanto, esto es válido para casi todas las carreras. Después de grandes luchas, hemos logrado que el Consejo Superior de la Universidad de La Plata, mediante una ordenanza, prohíba los ingresos eliminatorios en la ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. El decano ha acudido a la justicia y hoy esto se encuentra todavía en la Cámara 2 de Apelaciones y no hay un fallo definitivo, pero es una pelea en la que venimos avanzando y entendemos de que tenemos buenas perspectivas. Polémico el decano de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Pero te traslado la pregunta. ¿Debe ser, de alguna forma, el examen de ingreso una meta a cumplir por el estudiante que pretende ingresar a la universidad pública? ¿Debe ser restricto o irrestricto el ingreso? Bueno, las patéticas declaraciones del decano de Medicina de la Universidad de La Plata reflejan el hecho de estar encapsulada en uno de los polos de la antinomia. Es decir, un sistema universitario democrático para el siglo XXI tiene que ir más allá de la alternativa ingreso restricto o ingreso irrestricto. El sistema universitario argentino o el sistema de educación superior, que tendría que incluir necesariamente la educación superior no universitaria para considerarla como parte de un sistema, tiene que regresar a una mirada planificadora que contemple la perspectiva nacional de corto, mediano y largo plazo. También tiene que considerar la infraestructura de la oferta educativa de nivel superior, pero también los saberes de los estudiantes y las necesidades de los estudiantes. Es decir, que hay múltiples factores que determinan la elección de una carrera universitaria, pero en todos los casos los estudiantes tienen que tener la oportunidad de seguir una carrera universitaria en todos los casos, con posibilidades de pasar a otra, acreditando esos conocimientos como parte de la carrera ulterior. Pareció muy claro. Bueno, Rafael, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Te agradezco mucho tus reflexiones a propósito no solo del tema del ingreso, sino consideraciones generales que suman al debate respecto de la universidad pública que necesitamos en Argentina. Gracias. Muchas gracias a vos. Hacemos la última pausa. Enseguida volvemos.
polémico, realmente polémico, el debate sobre qué universidad pública tenemos y sobre la que necesitamos los argentinos. Como de costumbre, lo que intentamos dar es un puntapié para que esta discusión se extienda a toda la sociedad y que finalmente podamos construir un modelo que tenga coherencia y que tenga que ver con el país que queremos construir los argentinos. Nos reencontramos el próximo jueves a las 22, como de costumbre aquí por Canal 7. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos. Chau.